¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Alfredo Ponce, aquí en confianza, como siempre, platicando de cosas que están alrededor de nosotros y bueno, pues de lo que está sucediendo en la revisión de las noticias. Una de las cosas que estaba viendo, mire, el periódico El Occidental, uno de los periódicos tradicionales, otro El Informador, la vida nos va cambiando, nos va dando muchos vuelcos y los periódicos cada vez más delgaditos porque pues ahorita ya mucho se hace en las redes sociales y bueno, pues tengo el gran honor de estar platicando el día de hoy nuevamente con nuestro gran amigo, el doctor José María Hernández Quintero. Chema, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Chema? Contento de estar aquí con tanto público que Sí, nos hace no. favor de acompañarnos el día de hoy. Hombre, el rating. Bueno, estamos pero contentísimos. 6 ¿no? millones de personas nos están viendo, qué bárbaro. Más de los que salieron de la escuela. Sí, no, qué bárbaros. Las noticias, bueno, pues muy interesantes. Una de las cosas que está sucediendo aquí es que tradicionalmente tenemos algo que es muy importante, que es la Feria del Libro, y este año no se sabe qué va a pasar. Cosas interesantes que vienen en el periódico y una nota que vale la pena que toquemos, que es sobre la educación en el occidental. Aquí la tenemos y dice aulas vacías, aulas vacías. ¿Cómo ha cambiado la educación, Chema? Una forma tremenda. No hay punto de comparación realmente de lo que está pasando ahora. Si tomas en cuenta y haciendo alusión a esa nota de que más de 5 millones de escolares han salido de la escuela. ¿Por qué? Porque empezaron al principio con cierto entusiasmo, lo que ustedes quieran, y por lo virtual algunos tenían computadoras, otros no tenían, otros tenían un iPad, lo que usted quiere y más. Pero nunca, nunca, jamás, de los jamases, será la tecnología la que supla la presencia del maestro. La computadora que está enfrente sabe muy poco de pedagogía, conoce muy poco el carácter de los niños, qué es lo que le está pasando a cada uno. Y hoy por hoy, aquellas épocas, Alfredo, en que íbamos a la escuela, que nuestro maestro era nuestro héroe, que lo que nos decía era cierto, era verdad, que si algo mal nos pasaba en la casa íbamos y se lo platicábamos al maestro, eso ya acabó. Y también de la mano acabó la confianza de los niños precisamente hacia el entorno que los rodea. Chema, ¿acabó para siempre? Yo no creo que sea para siempre, no creo que sea para siempre, pero va a ser difícil levantar eso, ¿sí? Esto es bien importante porque mira, yo me refiero más que nada al aspecto psicológico del niño. Por eso es que tantos niños, insisto, empezaron a dejar de ir algunos a la escuela, no dejar de ir, de no conectarse en los métodos electrónicos, y luego fueron más y más y más, y de repente como me dijo, ya no voy a la escuela. Y tenemos 5 millones de niños que no van a la escuela ya en este momento. O sea, estoy hablando de escuela virtual, no estoy hablando de la física. Entonces, estos niños, de repente, si tú te fijas, hasta los índices de suicidio han aumentado, y a nivel mundial, no nomás aquí. Precisamente porque ese niño, toda esa seguridad que sentía con su familia, con su entorno, con sus compañeritos, con sus maestros, con la gente de la tiendita de la escuela, todo esto se le acabó de repente. ¿Y qué hace el pobre niño? Bueno, pues llega a extremos, insisto, hasta del suicidio. Entonces tenemos que estar muy, muy al pendiente de todo esto. No es nomás un número, no podemos medirlo así, porque un ser humano no es un número, es un ente pensante y que siente. Y estos niños cada vez los vemos peor. Porque además, si tú lo pones en un contexto, no sé, te pongo una familia, un matrimonio con 2 hijos de 6 y 8 años de edad. Bueno, pues hoy por hoy el papá se va a trabajar, pero también la mamá se va a trabajar. ¿Y qué pasa con esos niños? Quedan solos en la casa. Obviamente, sujetos, acuérdense que los mayores accidentes que suceden en los niños son en la casa. Pero de alguna forma podemos
decirles, indicarles cómo deben evitar los accidentes. Pero insisto, la parte emotiva, la parte emocional de esos niños, eso no lo podemos dar con nada. Así tengamos los robots más modernos del mundo, el niño sigue teniendo y hundiéndose cada vez en un marasmo psicológico que lo llevan hasta el suicidio. Chema, yo como un señor que está allá en México, tengo otros datos. Hace aproximadamente unos 20 años tomé un diplomado en educación y se veía venir en los países desarrollados un cambio en el sistema de educación para hacerlo menos dependiente del aula y más dependiente de la tecnología. Entonces, había países que se estaban preparando, desgraciadamente nuestro país no. Pero, por ejemplo, dentro de los datos que tenemos, es que antes de la pandemia había 60 millones de gentes que eran usuarios de Internet, lo cual es una cifra alta si consideramos que hay 60 millones de pobres, claro, ¿verdad? En este momento, hoy, hay 112 millones de usuarios de claro. Internet y hay 20.1 millones de hogares con Internet. Bien, esto es seguramente por la pandemia, ¿verdad? Y también por la cuestión de la educación. Pero esto significa un cambio en el estilo, un cambio en la estrategia de la educación. Y una de las cosas que significa es que si verdaderamente queremos hacer valer que la educación sea gratuita, necesitamos que el Internet sea gratuito. Así es. Y no lo es. En este momento el Internet es carísimo y es un fraude. Te venden que traigo 5 megas de subida, que para empezar ni le entendemos mucho. Los megas de subida y los megas de bajada. Oiga, te vendo 5 megas de subida y 8 de bajada. Y a la hora de la hora le mides ahí en tu artefacto digital y te dan 1 mega. O sea, te están robando y pues no sabemos cómo medir que nos están robando. Es como si fuéramos al Oxxo, compramos una coca y nos venden un chorrito de coca, una botella media vacía. Entonces, nos hace falta mucho control del Estado y mucho apoyo, porque para que la educación se dé, necesitamos una señal de Internet gratuita y necesitamos que los chavos que están en la escuela pues tengan por lo menos un aparatito. Así es. Para estar dándole el seguimiento a sus clases, y no lo hay. Claro. Si hablamos de ese tipo de épocas, la conductista, que era precisamente con el maestro enfrente en la clase, y lo traslapamos ahora a la época actual, constructivista, las cosas son diferentes. Pero estamos cayendo en varias trampas también, es muy importante. Y amigas, amigos que nos están escuchando, díganme ustedes como personas, y oyen sus hijos, ¿les gustaría que su hijo a los 18 años hablara 4 idiomas? Y no estoy hablando de fenómenos, estoy hablando de muchachos comunes y corrientes. Estoy hablando simplemente del formato de la enseñanza. Y esto es lo más importante, mi querido Alfredito, porque con todo respeto a nuestros queridos maestros, pues a nosotros también así nos enseñaron, pero no quiere decir que sea lo correcto. Hay métodos de enseñanza, hay programas de enseñanza a nivel mundial. Digo el doctor, la educación actual, la más moderna. Bueno, yo tomaría de ejemplo, no sé, Finlandia, tomaría de ejemplo Japón, por ejemplo, donde un muchacho empieza su primaria, igual que aquí, 6 años. Ellos no tienen secundaria, pero tienen el 7º, 8º y 9º. Tampoco tienen prepa, pero tienen el 10, 11 y 12. Durante 12 años, imagínense lo que desde primaria, desde el primer año, les empiezan a enseñar, vamos a ponerle inglés. Eso los lunes, martes y miércoles, no, diario tienen la clase.
y al mismo tiempo tienen la clase de chino, tienen la clase de coreano, lo que ustedes quieran y manden. En 12 años, esos muchachos saben perfectamente esos idiomas. Y estoy hablando de una sola de las áreas de la comunicación. Pero igualmente se las puedo decir, son jóvenes que las primeras semanas de clase aprenden a leer 1, 2, 3 páginas de un libro. Al final del año, primer año, ya saben leer un libro completo. Y a partir de ahí, leen un libro por semana, 54 libros anuales, 500 y tantos libros al terminar la preparatoria. Esos son los ejemplos que debemos de tomar. No los de la flojera, el exceso de días de asueto y que los días de fiesta, lo que ustedes quieran llamar. ¿A quién no le gustaría? Yo cuando menos, si usted me dice, pero a ojos cerrados hubiera preferido ese sistema de estudios, y hoy con nuestros hijos exactamente lo mismo. Y a esos monstruos de muchachos se tienen que enfrentar nuestros hijos cuando apenas terminando la preparatoria les enseñan a decir yes, o les empiezan a decir table, ¿no? No es posible. ¿Table dance? Table dance. Completa, ¿no? Ese sí les Chema, gusta, ese sí les gusta. Chema, ¿no podríamos pensar que la educación se torció desde la política? Porque ¿qué es la educación? Es formar, Claro, o preparar, capacitar. informar, indoctrinar. Ahí está la clave. ¿Qué es la educación? O sea, muchas veces vimos libros de texto, por ejemplo, obligatorios con muchas tendencias históricas, con muchas tendencias culturales extrañas, mientras que los países que realmente están interesados en la educación, lo que quieren es que sus chavos, que sus jóvenes estén preparados para competir, algunos incluso para ser felices, otros incluso para la convivencia. Por ejemplo, en un mundial de fútbol, el mundo se asustó porque los japoneses llegaban al estadio y limpiaban sus bancas y dejaban bien bonito, y hasta se reían los mexicanos. Pero eso es educación social, En esa el es. sistema educativo que te digo, los niños arreglan su salón y lo limpian. Y a través Limpian de los baños, Chema. los baños, y a través de sus conocimientos empiezan también en su casa pues a tender su camita, a limpiar su recámara, etcétera, etcétera. ¿Qué madre o qué padre estaría en contra de todo esto? Claro. Sí, y bueno, aquí viene otra cosa también importante. Dicen que la historia la hicieron los triunfadores. Sí. Y bueno, mientras estamos perdidos todos buscando qué le dieron de comer a Benito Juárez el día 14 de marzo de 1874. Ah, no, ya se había muerto. Bueno, a Iturbide. A Iturbide, para no ver. O qué le dijo el día que se le declaró a su mujer. Estamos bien tarugadas cuando deberíamos estar viendo cuál es el mundo actual, qué vivimos, qué tenemos, qué tecnología tenemos, y empecemos a planear y desarrollar el futuro precisamente. No vamos a perder el tiempo con todo eso de atrás. Es bueno saberlo, pues, como leer una novelita, lo que tú quieras y mandes, pero clavarte de cabeza y le surge a muchos políticos, entre comillas, que perdamos el tiempo en todo eso, porque no quieren que existan jóvenes con otro tipo de cultura diferente. Fíjate que hablando de leyendas, de mitos, de historias urbanas, hay una historia por ahí muy interesante. Yo en lo personal, que a veces me invitan a dar conferencias, sobre todo a chavos, yo digo que hay 3 personajes que cambiaron la historia del mundo y que a mí me gusta reflexionar sobre lo que hicieron. Uno es Leonardo da Vinci, Claro. otro es Tomás Alva Edison, que por cierto dicen que tenía sangre mexicana. Y, De Zacatecas, sí, exactamente. y hay un video ahí muy bonito claro. de don Porfirio que le manda un mensaje. Y el último fue un hombre que no fue a la escuela, ¿sí? Bueno, lean un poquito de Tomás Alva Edison porque también lo corrieron de la escuela porque no Sí, tenía porque era capacidad. taradito. ¿Sí? No daba. Bien, el último no fue a la escuela, no tuvo títulos
y se llama Steve Jobs. Steve Jobs cambió el mundo, creo que en 12 áreas diferentes, ¿sí? Incluso en la forma de tomar una fotografía, antes andabas buscando un rollo, en la forma de escuchar música, etcétera, etcétera. Pero hay una anécdota, mi querido Chema, que dicen que el presidente de Estados Unidos mandó invitar varias veces a eventos a Steve Jobs y nunca fue. Nunca fue. Y entonces el presidente, pues un poquito contrariado, fue a buscarlo a su casa. Y le dijo, oiga, pues don Esteban, ¿qué pasó? Pues, soy el presidente y lo he invitado y no va. Y dijo, no, pues no me interesa ir, porque ¿a qué voy yo? Yo traigo acá mi rollo y ¿a qué voy yo con usted? Y entonces lo invitó a tomar un café y le dijo, ¿qué te gustaría que el presidente de Estados Unidos hiciera? Y le dijo que se deje de seguir la educación tradicional, formando licenciados y formando administradores de empresas y forme ingenieros, forme gente que sepa de tecnología, forme gente que cree nuevas tecnologías, forme gente que haga nueva electricidad, que haga nueva comunicación, nuevos equipos digitales. Olvídese de lo que han tenido y hagan ingenieros. Claro. A lo mejor gente sin estudios como Steve Jobs nos han dado una gran lección. Claro, de aquí para adelante. Fíjate, déjame platicarte algo que nunca lo digo en público porque pues es muy controversial lo que voy a decir. No nos vayan a censurar, Chema. Yo creo que hemos caído en una trampa gigantesca con aquello de la educación gratuita. ¿Sí? Te voy a decir de dónde me viene la reflexión que voy a hacer. Es una vivencia, no lo estoy inventando. Cuando estaba haciendo yo el posgrado, estaba tomando clases en la UNAM. Tenía una clase a las 3 de la tarde y un maestro muy connotado a nivel mundial nos daba clase no me acuerdo, de gastro, de alguna cosa de esas. El día que lo vi por primera vez, traía un traje verde clarito. Son cursos de posgrado, un curso de 3 meses intensivos, ¿no? Los 3 meses lo vi con el mismo saco y el mismo corbata y el mismo. Entonces, tú lo ves y dices, no es posible, ¿no? Y luego te asomas. A lo mejor era uniforme, Chema. A lo mejor. Luego te asomas al estacionamiento y veías, en la que estoy hablando, los años 73, 74, y veías los automóviles de los maestros, Datsuncitos, cuadraditos que había, bochitos. Bochos. Entonces tú decías, y volteabas al estacionamiento de los alumnos, estoy hablando hace más de 50 años, montón de carros deportivos, carros de todo. Hoy ya donde quiera hay, pero en aquella época era rarísimo que tuvieras un Ferrari, una cosa de esas. Y ahí estaban, ¿sí? Esos muchachos que cuando algún rector de la UNAM se le ocurrió decir que iba a pedir la colaboración de 100 pesos al año por cada uno de ellos, oye, pararon a México. Yo me manifesté en contra. Para que vean que estoy hablando de verdad, ¿sí? A mí me tocó... ¿Cómo es posible? Chema, a mí me tocó pagar 20 pesos al año. Por eso, y cuando dijeron que hacían, pues cuando hicieron pues... Entonces, y eso es una trampa completa, ¿no? Ahora, en todas las universidades públicas, y aquí también hay que recriminar un poquito a nuestro presidente de la República, y lo voy a decir muy en serio y de frente, ¿no? Da unos apoyos económicos para estudiantes de bajo nivel económico, pero agarra parejo a todas las universidades públicas. Y no hay alguien que me pueda desmentir que en esas universidades públicas hay supermillonariazos y que esos deberían estar pagando a la misma universidad pública. Yo no estoy diciendo que se vayan a otro lado. Chema, pero hay un presupuesto. Por eso. ¿Para qué? Y si en ese el presupuesto te ajusta para que les pagues 10 pesos a cada maestro y tienes un ingreso por otro lado para que a los maestros les pagues 20 pesos, págaselos. ¿Tú dices aumentarles el nivel de vida a los maestros? Claro, ese es el fondo principal. Es el fondo principal. Oye, yo quiero pensar, muchos hemos dado clases desde las secundarias y todo eso.
Un maestro que está con el FIS en la mano aquí escribiendo una ecuación y todo, y su mente, ay Dios, mañana me van a ir a cobrar la letra del refrigerador. Mañana va Coppel. Exactamente, mañana va Coppel. Oye, ¿cómo podemos pedirle a ese maestro que se entregue totalmente? Un maestro debe tener la tranquilidad, el amor a lo que está haciendo, pero hay que darle la herramienta para que los haga. Yo a los maestros te digo, sin pensarlo mucho, hablaría de aumentarles mínimo un 50% sus emolumentos actuales. Sin lugar a dudas, yo creo que hay muchas cosas en la estrategia educativa que pueden mejorar. Así es. Una de ellos es la cadena que puede hacer un profesionista cuando ya recibió el beneficio de la educación para regalarle esa oportunidad esa es la clave. a los que vienen atrás. Esa Y es la en clave. México no se estila eso. ¿Y por qué no se estila? Pues porque no le tenemos confianza Por a la corrupción, gente. por Damos pura- la lana y se la van a volar. Pura corrupción. Fíjate, lo absurdo. Es que la educación tiene que ser gratuita. Bueno, pues sucede que en Teocaltiche, perdón por el ejemplo, pero nomás se me vino a la mente, hay un joven que se llama Petronilo González Pérez, que es un super cerebro el muchacho. Termina su prepa. Ah, pero la educación es gratuita, se va a Guadalajara a estudiar, sí. ¿Y qué va a comer? ¿Y dónde va a vivir? ¿Y dónde van a sacar sus libros? Su vestido, ¿de dónde lo va a tener? Sus satisfactores personales, ¿de dónde? La pasta de dientes, lo que ustedes quieran. No es cierto que la educación es gratuita. Tendríamos que tener auténticas residencias universitarias, pero de un nivel educativo real, no como lo que había, y tenemos que decirlo de frente también. ¿Tú recuerdas que hubo una casa aquí, ahí por el rumbo de San Francisco? No, yo para allá no llegaba. Donde había un montón de jóvenes, pero era un nido lamentablemente, de pillos, hasta que un gobernador se atrevió a tumbar aquello. Eso no es lo que queremos. Una residencia bien, donde el muchacho se desarrolle bien, y luego el compromiso que tú estás diciendo, ¿sí? Mi cuatito, le vas a firmar aquí para cuando tú ya seas profesionista, otros que están como tú y que no tienen para estar en esas condiciones, pues tengan una educación a un nivel alto. No podemos andar pichicateando. ¿No te parece también que las organizaciones civiles hacen falta? Hay países en los que hay muchas asociaciones civiles, fundaciones que se dedican a muchas cosas, y en México es muy bajito el número de gente que se compromete a hacer algo. Por ejemplo, tuvimos aquí a grupos de personas que apoyan a las comunidades mazahuas. Así es. Pero no, hay mil objetivos que se pueden hacer. Yo en lo personal me gusta mucho apoyar a los niños más desprotegidos en la educación musical, como a mí me gusta mucho la música y eso, pero creo que también nos hace falta un poquito más de participación de la sociedad, y eso es por la confianza, porque cada tranza Claro. que agarran, hasta de las cajas populares se llevan la lana. Indudablemente, y dije hace un momento que iba a recriminarle un poquito a nuestro presidente de la República. Ajá. Agarrando la saya parejita, los de las universidades públicas están jodidos y hay que apoyarlos, lo cual es una gran mentira. Yo les pregunto, díganme que me equivoco, que estoy mintiendo, ¿cuántos alumnos hay en las universidades privadas que en su familia casi no comen por estar viendo para pagar su mensualidad? Hay muchos padres de familia, muchas familias que no tienen un 5 y dobles turnos, trabajan lo que tú quieras, venden cebolla, lo que tú quieras, pero eso de que los de aquí son los riquillos y acá son los pobres no es cierto. Chema, pero ahí un gran error. entramos otra vez a cuestiones que se han dejado de hacer, porque en las leyes está muy claro que cualquier universidad privada tiene la obligación de entregar un número X de becas. Sí, tiene un 5%, es cierto, pero no los entregan porque no hay gestión, no hay dónde ir, no hay pero información. además, yo te pongo simplemente en universidades como el TEC de Monterrey, y te aseguro que el porcentaje de gente en ese nivel económico
Es mucho más del 15-20%. Mm. Pero Oiga, no les quedó otra, pues no, ahí donde viene el negocio de las universidades públicas también, de que pues ya no hay cupo para ellos y vamos a impulsar las universidades, entre comillas, casi patitos. Chema, pero estamos atascados en muchas cosas. Una de ellas es que las grandes universidades del mundo ya no viven de las cuotas que cobran, tampoco viven de lo que les da un gobierno, viven de su capacidad productiva, de algo que se llama transferencia de tecnología. Claro. Y aquí en México no se está haciendo de esa manera al nivel que se debería de hacer y sería interesante que un día hablemos sobre lo que es la transferencia de tecnología, pero el último pues esfuerzo por hacer algo como esto fue una transota, la estafa maestra Claro. era una máscara, era un enmascaramiento de este tipo de situaciones. Entonces, a final de cuentas, el problema es que en México hay muchas deficiencias en la estructura de la educación. Ahora mismo queremos educar por medio del internet, pero no tenemos un buen internet y el Claro. internet no es seguro, no es de buena calidad y los estudiantes no tienen aparatos para estudiar. Fíjate que tenemos que atrevernos a hablar claro y de frente. Ahorita se han calmado un poquito, pero 3, 4 años atrás, nuestros precursores de los grandes maestros de México, los de la Universidad de Tequisa, tienen en promedio 3 clases al año, porque se la pasaban haciendo huelgas, haciendo plantones en las carreteras, etcétera. Yo me acuerdo de un amigo que defendía mucho ahí. Pero era un número pequeño, ¿no? Le digo, no, que todos. ¿Todos? Y le decía yo a un amigo, ¿te gustaría que un egresado de Atequita fuera el maestro de tus hijos? No, ni más. Perdón, no. Entonces, es que habla inglés, Chema. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y ahí también tienen la culpa nuestras autoridades, ¿no? El famoso, la plaza de trabajo automática, todo eso. Dime en qué carrera, díganme en la que ustedes quieran, hay el pase automático. Bueno, pero son cotos de poder que de alguna manera tenemos que resolver y es parte de los puntos negros de la estructura social mexicana, claro. Como por ejemplo, o sea, yo te lo pongo, el empresario, la gente no entiende la vida del empresario, pero oiga, usted júntese 10 pesitos y ponga una tienda de focos, ¿sí? Va a ver que usted, cuando esté preparando esa tiendita, le va a caer un tipo que le va a decir, vengo del sindicato. Su permiso. ¿Y qué tal? No, pues es que lo voy a emplazar a huelga, necesitamos que nos dé 1,000 pesos y 500 pesos al año. Oye, pero ¿por qué? Pues si yo vengo aquí solo. No, pues es que, mire, todos estos que están aquí afuera son sus trabajadores. Así es. No los conozco yo. Pero métete, alégale al umpire. Entonces, tenemos muchos puntos negros. Por supuesto que hay sindicatos buenos y sindicatos que sí representan. Estamos hablando de las fallas sociales que nos hacen tener una sociedad que no avanza, o sea, y te están debemos frenando. Salir de esta modorra todos y atrevernos a levantar la mano y decir, oye, esto está mal. Claro. Cualquier cosa, ¿no? Y no quiere decir que lo vamos a remediar todo, pero el que menciona cuando menos un problema está poniendo su granito de arena para buscar una solución adecuada. La educación, uno de los grandes retos para que México salga adelante. Yo creo que el más grande reto, ¿sí? Pero verlo sin partidismo, sí, sin grilla. Sin grilla, sí, así, con esa palabra, sin grilla. ¿Sí? Ahora, y vas a ver cómo esto mejora porque mejora. Ahora hay que tener conciencia también que las familias tenemos que contribuir. Claro, pues está en la casa. Yo te pregunto, porque esto lo he platicado con algunos maestros. Y yo digo, oigan, ¿por qué no enseñan a los niños a que arreglen su salón, que no dejen basura tirada? Uy, doctor. Dice, yo el día que lo hice, me llegaron como 5 madres
Echando madres. Hasta la madre me mentaron, dice. Me quedaba abusando, que porque la educación es gratuita y que para eso pagaban ¿cómo se llaman? Los conserjes y que no sé qué tanto. Digo, es que esto no es por pago, es por formación, es otra cosa. Claro. ¿Sí? A propósito, sin mencionar nombres, quisiera mencionar un ejemplo que es muy importante. A mí me pasó con mis 2 penúltimos hijos de mi primer familia. Un amigo mío me dijo, oye, ahí está la escuela, a tus órdenes para que traigas a tus hijos y no sé qué. Pues yo feliz, ¿no? Ya la hice, ¿no? Y efectivamente, abusando del amiguismo, entraron mis hijos al día siguiente. A los 3 días más o menos, Dieguito, que ya ahorita tiene más de 30 años, ¿qué te pasa, hijo? Pues yo veo que se dobla, me duele el estómago, me duele. ¿Y por qué te duele el estómago? ¿Qué tienes? ¿Qué comiste o qué? No, es que pues no podemos ir al baño en la escuela. ¿Y por qué no pueden ir? No, y se los vieras. No te creo. Pues mañana fui, los llevé yo y me fui a los baños. No, inconcebible, discúlpenme, pero las tazas hasta arriba llenas de popó. ¿Cómo es posible que un niño pueda ir a eso? Fue el último día, duró 3 días en esa escuela, mis hijos, ¿no? Los saqué luego. Pero el que no puede hacerlo. Pero Chema, es parte de la educación de todos los padres de familia que deberían de quejarse de lo mismo y deberían de educar a sus hijos para que las cosas... yo me acuerdo de un dicho que no es de alguien que dice que él lo inventó y no es de aquí. La ciudad más limpia... La que tiene menos basura. Es la que genera menos basura. Es la que genera menos basura, claro. No la que se barre más veces. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y eso es en todos los aspectos. Así es. Y aquí quiero ponerte un ejemplo al revés. ¿Sí? Hay una empresa aquí, ahí sí no voy a decir nombres porque no, imagínense nuestra audiencia y nosotros haciéndoles publicidad, pues como que no se vale. Bien, hay una empresa... Sí, si se mochan, sí. Bueno, depende de que nos lleguen al precio. Hay una empresa en los cuales los baños, lo común en el empresario mexicano, ¿sí? Es que él tiene su oficina, tiene hasta su baño con jacuzzi ahí adentro y lo más chido del mundo. Bueno, este empresario no tiene baño en su baño, digo, en su oficina. Y él va a los baños que van los trabajadores. Y estoy hablando de más de como 2,000 trabajadores. ¿Qué es el de Yakul o qué? No me quemes el comercial, porque eso es lo interesante. ¿Por qué va él al baño de donde van los trabajadores? Porque los trabajadores que les toca esa área saben que el patrón va a ir. Sí. Entonces los tienen como espejo, pero eso los tienen como espejo para todos los trabajadores. O sea, aprovechando la situación de que el jefe va a ir ahí, le tienen perfectamente. Entonces sí se pueden hacer las cosas. Claro que se pueden hacer y que tenemos que luchar porque se hagan. ¿Sí? Entonces, hay ejemplos positivos también. Y ese señor, mis respetos, porque hay un montón de ejemplos que un día los platicaremos de cómo se puede mejorar nuestro estatus. Chema, pues hay que seguir platicando de todas las cosas que pasan alrededor de nosotros, porque el mundo no se detiene. Así es. Ni con una campaña política, ni con una noticia, ni siquiera con el coronavirus. Hay cosas que siempre están saliendo y hay que comentarlas. Aquí definitivamente vamos a continuar dando nuestras reflexiones, que no son más que eso, unas reflexiones a lo mejor de manera sincera para tener una mejor sociedad. Chema. Y el gran amor para todos ustedes, amigas y amigos. Llámenos, comuníquese con nosotros, denos temas que quieren que tratemos, critíquenos, porque eso nos va a hacer crecer. Claro. Chema, muchas gracias. Con todo el corazón para todos ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, el doctor José María Hernández Quintero con ustedes. Yo soy Alfredo Ponce y aquí estamos en confianza para platicar de lo que está alrededor de nosotros. No seas malo, pícale, suscríbete para que estemos en contacto y podamos platicar de otras cosas. Ahí vienen 2 o 3 bohemias también que quiero que disfrutes en el momento adecuado. No te vayas de esta comunicación que tenemos en las redes sociales. Hasta siempre, hasta la vista, baby.